Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 451. Área de servicio de la tienda de té con leche. Y así, tras un intenso entrenamiento en equipo, completaron 2 viajes al campo de batalla intermedio. Sin contar el tiempo transcurrido dentro de las instancias, transcurrió medio mes en la carretera. La temperatura máxima también alcanzó los 57,8 grados Celsius, y 500 mililitros de agua mineral pasaron de 150 monedas de cristal a 200 monedas de cristal, y luego a 250 monedas de cristal. Muchos jugadores en la carretera llevaban la ropa tan sucia que brillaba, y sus cortes de pelo rapados por ellos mismos tenían un aspecto bastante desigual. Esto era cierto no solo para los jugadores comunes, sino también para algunos jugadores de combate que lo hacían para ahorrar costes y gastar sus monedas de cristal donde más importaban. En preparación para el próximo evento Advanced Battlefield, muchas personas estaban ahorrando para comprar equipo y acumulando medicamentos. Esto también permitió a Yu Jian obtener una cantidad considerable de puntos de experiencia. Si bien perfeccionó muchas medicinas de alto nivel, los puntos de experiencia necesarios para alcanzar el nivel 8 de alquimista eran más del triple de los necesarios para el nivel 7. Yu Jian invirtió casi todo su tiempo libre y sus monedas de cristal en refinar medicinas, pero su barra de experiencia solo mostraba el 40%. No había prisa. La velocidad del aumento también estaba relacionada con su nivel de habilidad en alquimia. Cuando adquirió nuevos conocimientos durante el proceso de perfeccionamiento y logró una mejora sustancial, sus puntos de experiencia aumentaron significativamente. Si perfeccionaba la medicina paso a paso, sin mejorar su nivel de habilidad, la experiencia dejaría de aumentar una vez que alcanzara cierto valor. Mejorar un alquimista no requiere estadísticas de combate, y nunca ha sido una tarea sencilla. También había sanadores que seguían la ruta del combate. El asesino helado, por ejemplo, era un tipo defensivo que no dependía de la habilidad de alquimia, sino que necesitaba completar misiones específicas y aumentar sus estadísticas defensivas. Yu Jian también ganaba puntos de experiencia extrayendo toxinas y utilizando la habilidad de templado, que seguía el mismo mecanismo que la alquimia. Sin embargo, la extracción de toxinas se basaba exclusivamente en la experiencia personal, sin ninguna guía. El nivel de toxina extraída de los mismos materiales podía variar enormemente. Esa fue también la razón por la que eligió la habilidad de templado en aquel momento. Yu Jian observó cómo se acercaba a la zona de servicio en el mapa, y pisó el freno para reducir la velocidad. Las áreas de servicio siempre tenían límites de velocidad indicados en el exterior, y el exceso de velocidad conllevaba multas con monedas de cristal. La autopista también tenía límites, principalmente alrededor de las intersecciones entre caminos privados y la autopista paralela. El pelotón principal se dirigía al campo de batalla intermedio una vez por semana. Tras haber finalizado la segunda ronda, era el momento perfecto para descansar en el área de servicio. Más adelante se encontraba la zona de servicio de la tienda de sopas dulces y té con leche. Purplewood Candle Eats, la empresa que gestionaba la logística y la plantilla del equipo, seguía contabilizando a los jugadores que habían obtenido la clasificación para avanzar con el equipo durante este periodo. Yu Jian decidió a quién traer y ayudó a procesar la información. Algunos jugadores que no lograron clasificarse también se acercaron a él, ofreciéndole tarjetas de objetos con la esperanza de intercambiarlas por un lugar en el próximo equipo participante. Todos sabían que, siempre y cuando pudieran entrar al campo de batalla avanzado y ganar, las recompensas serían sustanciales. Aunque su propia fuerza no estuviera a la altura, el simple hecho de entrar y seguir a un equipo de expertos para conseguir una recompensa básica ya valía la pena. Purplewood Candle las rechazó todas amablemente. Durante este tiempo, surgieron desacuerdos dentro de más de un equipo sobre los puestos en la plantilla, especialmente en grupos más grandes.
El campo de batalla avanzado solo estipulaba un número mínimo de participantes, no un máximo, pero tener más gente no era necesariamente útil. Si Yu-Gi-Oh llevara consigo a gente solo por las recompensas, daría prioridad únicamente a aquellos que le fueran útiles. Aquellas personas que antes exigían que se distribuyeran los recursos si perdían, ahora buscaban equipos o formaban equipos en la pantalla pública para clasificarse. El equipo Joy había reclutado nuevos miembros externamente, y Observing the Waves y Electric Net Kid también habían reclutado. Los equipos poderosos no se molestarían con esos individuos. Los equipos que ellos mismos formaban eran poco fiables. Una vez en el campo de batalla, empezaban a conspirar unos contra otros, deseando que los demás fueran carne de cañón para poder asegurarse la clasificación primero. En resumen, la pantalla pública siempre fue entretenida durante este periodo, al igual que el canal de todo el servidor. Otras zonas también estaban sumidas en el caos, pero la zona 001 era la más estable. La caravana llegó a las afueras del área de servicio. Más de una docena de vehículos estaban estacionados a un lado de la carretera, pertenecientes a jugadores que carecían de cupones y a quienes se les había informado que no podían comprar suministros en esta área de servicio. El sol abrasador caía sobre ellos. Nadie se atrevía a salir a la calle con ese calor. Se quemarían en menos de una hora. Sus expresiones estaban ocultas, pero se podían ver manchas de polvo y sangre de monstruos en sus armaduras. Eran jugadores de la zona 025. También había vehículos de la zona 002 al otro lado de la autopista, más adelante. Al ver que el equipo de Yu-Gi-Oh se preparaba para entrar en la zona de servicio, varios jugadores se acercaron. No se pueden usar monedas de cristal dentro, solo cupones. ¿Tienen cupones? ¿Podrían vendernos algunos, de 1 a 1, 5? Todos somos de la misma zona y ya no podemos permitirnos el aire acondicionado. Solo queremos entrar y disfrutar del aire acondicionado. La sopa dulce y el té con leche no son como los cupones de supermercado. Las opciones de canje son limitadas. La persona que estaba al frente habló, y los demás a su lado lo miraron con ojos esperanzados. No tenemos muchos cupones en total, ni siquiera suficientes para nosotros. No podemos venderlos, dijo Yu-Gi-Oh, estrechándole la mano. Un tipo de cambio de 1 a 1,5 no merecía la pena, incluso si eran de la misma zona, a menos que le hubieran salvado la vida. Yu-Gi-Oh había acumulado cupones durante mucho tiempo, e incluso los había canjeado por medicinas de otras zonas. El calor era sofocante y las condiciones en el campo de batalla intermedio eran terribles. Simplemente quería darse un capricho y disfrutar. Yu-Gi-Oh entró conduciendo. Los que se habían quedado atrás observaban el polvo que se levantaba y el área de servicio que estaba a su alcance, con expresiones de disgusto. Se han batido récords de temperatura repetidamente, sumado a una cantidad extremadamente larga de horas de luz diurna. Finalmente vieron un área de servicio y quisieron descansar, pero sin cupones no pudieron entrar. Simplemente estaban probando suerte. Los que acababan de entrar claramente tenían una buena situación económica, pero no estaban dispuestos a ayudar. Anteriormente, se podía acceder a las zonas de servicio al llegar, pero ahora la mayoría tiene umbrales. Yu-Gi-Oh aparcó su coche y entró en la tienda de sopas dulces y té con leche. Una brisa fresca y revitalizante le llegó a las fosas nasales, acompañada de un aroma dulce y sutil que no resultaba empalagoso, sino que la hacía sentir relajada y a gusto. Desde fuera, la zona de servicio parecía una cabaña de color blanco crema, pero al entrar se descubría un mundo aparte. El interior estaba decorado al estilo chino, y en la recepción había una pizarra de madera con el menú, que incluía tés con leche y sopas dulces comunes. Gelatina de leche con taro y matcha, sagu de mango y pomelo, mochi de taro. Los tés con leche incluían principalmente tés de frutas. Cada porción costaba 200 cupones, y probarlo por primera vez también otorgaba un ligero aumento en el valor de salud. Esto es una ganga. El mayorista King Defa miraba fijamente la tienda de estilo chino que tenía delante, sin pestañear. Las imágenes que se mostraban en la pantalla luminosa eran extremadamente tentadoras.
Quería probarlas todas. Los postres fríos que preparaban los chefs en la carretera no estaban mal, pero no tenían ingredientes tan abundantes, y mucho menos la posibilidad de sentarse de forma segura y cómoda dentro de una tienda. Yu-Jian contó los cupones que tenía, así como los enviados por el equipo de Kitchen Knife. Su equipo estaba ocupado eliminando monstruos y no vendría. El equipo de Lonely Shadow de Cold River llegaría más tarde. Dame 2 raciones de todo. Yu-Jian colocó una pila de cupones sobre el mostrador. ¡Wow! Eso es impresionante. Fishing-Boat giró la cabeza. Solo tenía 1000 cupones y planeaba acumular 4 raciones para disfrutarlas más tarde en la carretera. Antes de que pudiera decidir qué pedir, vio a Yu-Jian sacar un puñado de cupones. El personaje, normalmente distante, se iluminó al instante. Por supuesto, invitado. También le obsequiaré 2 platos de pastel de frijol mungo y pastel de ñame, un manojo de hojas y vainas de loto frescas, y 800 G de nuestras exclusivas perlas explosivas de castaña de agua. Esperamos su próxima visita. El jefe de la caravana ya estaba acostumbrado al trato preferencial de los NPC. Tenían que ahorrar y privarse de todo para reunir el crédito suficiente para comprar pastel de frijol mungo. Solo podía consolarse pensando que la alta afinidad de los NPC era normal para los grandes derrochadores. Las hojas y vainas de loto, empaquetadas y conservadas en agua, tenían un precio de 200. Aunque los aderezos pequeños eran gratis, solo se podía añadir uno a cada bebida sin costo alguno, y la cantidad era escasa. Comprar un solo frasco costaba 500. Este era el beneficio de un alto valor de reputación. Los nuevos PNJ comenzaban con 30, 50 de favorabilidad, y gastar más aumentaba eso, lo que resultaba en una favorabilidad alta. Cuando Yu-Jian pagó la cuenta hace un momento, también recibió como obsequio un exquisito soporte para pasteles con forma de jaula de pájaros de la instancia de la mansión, así como platos antiguos, tenedores y un pequeño sombrero de copa antiguo. Capítulo 452. Donde se encuentran los equipos maestros, a juzgar por la elegante y lujosa decoración de esta área de servicio, aunque la jefa es encantadora, se percibe un temperamento refinado. Es muy probable que aprecien los regalos de Yu-Jian. Con tantos regalos, seguro que alguno será el adecuado. Los miembros de la caravana son todos muy perspicaces. No es que no puedan discernir las preferencias de los PNJ, sino que no poseen esos objetos. En esta instancia, siempre están pensando en visiones. ¿Quién tiene tiempo para recoger estos regalos aparentemente inútiles en el apocalipsis mientras esquiva persecuciones de monstruos? Aunque tuvieran la idea, puede que no tuvieran la fuerza para llevarla a cabo. El pequeño sombrero de copa que Yu-Jian le dio probablemente fue arrebatado de la cabeza de un monstruo en un instante. Acertaron. Efectivamente, había sido saqueado de la mansión Misty Mountain. Ante las miradas fulminantes de los miembros de la caravana, Yu-Jian habló primero. Estos cupones no son solo míos. El equipo los reunió, así que habrá que dividirlos más adelante. No podrían revenderlos, pero ¿qué tan satisfactorio sería tomar un auténtico té con leche en el desierto? Mayorista King de Fa. Lo que quiero preguntar es, ¿de dónde sacaste tantos cupones? La cantidad total de estos artículos no es mucha. Los han estado recolectando en la plataforma de intercambio entre servidores durante mucho tiempo. Una cosa es que el líder del equipo, Jian, los consiga, pero al añadir Purplewood Candlelit, el resto de su equipo ni siquiera puede acceder a la plataforma de intercambio entre servidores. Al matar monstruos a veces se obtienen boletos de premio, y muchos de ellos estaban tachados, respondió Yu-Jian. También le gusta abrir cajas sorpresa y rascar boletos, pero comprar boletos premiados ella misma, ni hablar, no lo soportaría. Decidieron cultivarlos ellos mismos para no perder dinero. Si no recuerdo mal, la probabilidad de ganar con los boletos premiados es muy baja, dijo De Fa, el rey mayorista, con un ligero temblor en el párpado. ¿Cuántos cupones rascaron para acumular tantos?
Al ser la única zona de servicio que vende té con leche y sopa dulce en el desierto, debe haber más de un equipo de jugadores participando. Justo cuando se sirvió la comida, varias caras conocidas se sentaron una tras otra al otro lado de la mampara de bambú. Light Fizzly Play, Blue Umbrella y el equipo de Ice Cream Assassin, que acababan de entrar y estaban tan emocionados por los precios que saltaban como monos, ganándose el desdén de los NPC. También había dos equipos de otras zonas y, en poco tiempo, la zona de servicio se animó. La pantalla de bambú debió de ser un elemento de atrezo. No podían oír ninguna voz del otro lado. Al entrar, todos iban completamente cubiertos, con el rostro oculto. Los habitantes de la zona 002 pudieron identificarse entre sí solo por sus figuras, ya que no era la primera vez que trataban juntos. Había un equipo que Yujian no reconocía, pero Fizzybone sí. Uno de ellos era Taro Paste Boba, y la jugadora principal también era arquera y usaba una ballesta. Hola. ¿Te importaría compartir mesa? Preguntó Ice Cream Assassin con entusiasmo, saludando con la mano. Esas gafas de sol con forma de corazón eran el distintivo de su equipo, y nadie más en toda la zona había visto un segundo par igual. ¿Y los peces gordos? Pregúntale al jefe de equipo Jian, dijo el rey mayorista de Fa, agitando la mano. Su caravana era la parte protegida y no tomaría decisiones. De acuerdo, asintió Yujian. Una mesa larga no podía acomodar a tanta gente, así que solo vinieron dos miembros del equipo de asesinos del helado. Miraron la mesa y exclamaron asombrados ante la extravagancia, verdaderamente digna de las dos personas más ricas de la zona 002. El equipo de Caravan y Yujian incluso tenía pasteles. Los pasteles de frijol mungo y los pasteles de ñame, uno verde y otro blanco, con forma de flores de osmanto, tenían un aspecto delicioso. Su equipo solo pudo pedir el agua con limón más barata. Aladinerve habló primero. Hermana, ¿cómo le ha ido a tu equipo con los ascensos últimamente? A nosotros no nos va muy bien. Algunos de nuestros miembros nunca han entrado en una instancia de 4 estrellas, y a este ritmo, no muchos de nosotros llegaremos al campo de batalla avanzado. Somos prácticamente iguales, dijo Yujian, bajando la cabeza y dando un sorbo a su té de maracuyá. Cuantas más personas haya en un equipo, más difícil será la coordinación. La capacidad de combate de cada uno es diferente. Si una persona no puede seguir el ritmo, todo el equipo podría ser aniquilado. Liderar personas no es tarea fácil. Con decenas de personas en el canal de amigos, Yujian los dividió en dos equipos. Había espacio suficiente, pero no muchos podían avanzar de una sola vez. La oleada más fuerte de jugadores ya había avanzado durante el primer campo de batalla intermedio. Solo una minoría de jugadores expertos fracasó debido a factores como la composición del equipo o la suerte. A esto nos referimos. Si perdemos en el campo de batalla avanzado, ninguno de nosotros saldrá beneficiado. ¿Qué te parece si colaboramos contigo? Preguntó Aladinerve con una sonrisa. Tenía muy claro cuál era su propia fuerza. Ir en solitario no le daría ninguna posibilidad de llegar a la cima, y no podía controlar a las otras pocas personas. Su relación con la caravana también era buena, por lo que elegir el equipo de Xiao Xuanfeng era mejor que elegir otros equipos. Con su fuerza, desde luego no me opondría. Pero, Yujian cambió de tono, en cuanto a la cooperación, ¿su equipo seguirá las órdenes? Ambos eran equipos de primera división. Si de repente tenían ideas propias, sería difícil manejarlos. Algunas cosas era mejor discutirlas de antemano. Aladinerve asintió. No hay problema. Todos han visto tu habilidad, y nuestro equipo no te perjudicará. Todos alzaron sus tazas de té con leche y el asunto quedó resuelto con alegría. Tras su conversación, Aladinerve y su compañero no se quedaron mucho tiempo. Después de intercambiar unas palabras, regresaron a la mesa de su equipo. Yujian miró de reojo y se encontró con la mirada de Light Fizzly Play. Con una media sonrisa, dijo, en efecto, es muy adinerada. Si un ladrón dijera eso, cualquier otra persona estaría muerta de miedo. Yujian respondió con una sonrisa forzada. Tú tampoco estás mal. La serie Light Fizzly Play llevaba un atuendo de ladrón, ya que había reunido las 4 piezas. Era un estilo apropiado para actividades al aire libre, muy acorde con la estética de los ladrones. Era imposible que cooperaran. Ninguno escuchaba al otro.
Bastaría con que no empezaran a pelear en el campo de batalla avanzado. Espero verte en el campo de batalla avanzado, sonrió Light Fizzly a Play. Yo también, exclamó Hongo psicodélico, levantando la mano mientras masticaba perlas de azúcar moreno. Habló con tanta vehemencia que casi se atragantó. La película La vida es como una obra de teatro, le dirigió una mirada de disgusto. También es un maestro del veneno, pero muy inferior a Xiao Xuanfen. Nine Songs miró a uno, luego al otro, y se movió hacia un lado, alejándose aún más de su compañero de equipo que buscaba llamar su atención. La estancia máxima en esta zona de servicio era de 4 horas. El aire acondicionado gratuito era demasiado bueno como para dejarlo pasar, sobre todo cuando hacía mucho calor afuera. Pero quedarse demasiado tiempo también tenía sus inconvenientes. Después de terminar su té con leche, ver a otros beber les daban ganas de más. Sin necesidad de cupones, se podía trabajar aquí preparando ingredientes y cortando limones para Beating Lemon. Tras completar la tarea, se podía canjear por una taza de té con leche, pero las plazas eran limitadas. Aladdin Herbe y sus compañeros salieron corriendo a toda prisa precisamente para hacerse con esos puestos de trabajo. Aladdin Herbe se dio una palmada en el pecho y declaró: somos profesionales en nuestro trabajo. Soy un asesino, mis habilidades con el cuchillo son excelentes. El barquero se abalanzó hacia adelante y exclamó: me especializo en el procesamiento de hierbas medicinales. Los simples ingredientes no significan nada para mí. Intestino de cerdo triste, llegando más tarde siguiendo la ubicación, jadeó: soy un chef de nivel 6. La competencia por los trabajadores temporales en el área de servicio era feroz. El triste intestino de cerdo llegó tarde. Si no fuera chef, no habría podido conseguir el trabajo. ¿Ustedes están trabajando? La boca de Isekre Assassin se abrió de asombro. ¿De verdad es necesario? ¿Acaso siguen teniendo escasez de suministros? Barco de pesca. El té con leche está realmente delicioso. Comprar una taza más es una taza más. ¿Qué tiene de malo trabajar? Es un honor para mí trabajar en una zona de servicio tan hermosa. Estas palabras le valieron 5 puntos de simpatía con el PNJ. Tienes muy buen gusto. Si te portas bien, te puedo dar una taza extra de agua con limón. Asesino de helados. Eso también funciona. Más tarde, algunos intentaron replicar el éxito de Fishing Boat, pero fue inútil. El NPC dijo que lo hacían por el regalo, que era demasiado falso, y amenazó con reemplazarlos si no funcionaban correctamente. Algunos también intentaron dar regalos para aumentar la simpatía hacia los PNJ. Los PNJ no aceptaban cosas que no les gustaban, y los regalos que no eran lo suficientemente exquisitos solo aumentaban la simpatía en 2 puntos. Alrededor de las 5 de la tarde, Yujian abandonó el área de servicio con docenas de tazas de té con leche en su cuadrícula espacial. Tras compartir con sus compañeras, aún le quedaban 12 tazas. Beberlas le producía felicidad, venderlas le reportaba monedas de cristal. Light Fizzly Play estaba sentada en su autocaravana todoterreno de nivel 6, mirando el vehículo de Yujian a través de la ventana. Ella disponía de una herramienta de exploración avanzada que le permitía ver la verdadera forma del vehículo de nivel 7, lo cual era realmente muy bueno. La vida es como una obra de teatro, entrecerró los ojos. Qué lástima, no pudo arrebatarle el de Xiao Xuanfen. Mañana entrarán en la instancia de 5 estrellas seguida del campo de batalla avanzado. Capítulo 453. Mecanismo de emparejamiento excelente. Los horarios de inicio del campo de batalla intermedio y las misiones de instancia coinciden, por lo que se puede optar por entrar en cualquiera de ellas. Ha aumentado la oferta de tarjetas de exención de misiones de instancia, o lo que los jugadores llaman tarjetas de salida. Se obtienen al completar instancias, al derrotar monstruos y al abrir cofres, y su precio es similar al de una botella de agua mineral. Con una tarjeta de salida, uno también puede optar por no entrar en una instancia. El tercer campo de batalla intermedio está a punto de abrir sus puertas. Los jugadores que ya hayan obtenido la clasificación para campo de batalla avanzado están limitados a 2 participaciones. El equipo principal de Yujian ya no puede participar esta vez. Los otros 2 equipos pueden turnarse para traer gente y pueden participar una vez más. No son solo ellos.
Varios jugadores muy conocidos tampoco pueden participar. Para aumentar la tasa de promoción, el equipo de Yujian, el segundo equipo y el tercer equipo se fusionaron para entrar en el campo de batalla, con Purplewood Kando el mando. La caravana tiene suficientes jugadores ascendidos para formar dos equipos, y esta vez van a entrar en una instancia de 4 estrellas. Por parte de Yujian, la misión se actualizó, generando una instancia de dificultad de 5 estrellas. Un icono de peligro especial, un triángulo rojo con un signo de exclamación en su interior, parpadeaba frenéticamente. Mensaje: el jugador no ha alcanzado el nivel 8, elige con cuidado. Se trata de una instancia de riesgo extremadamente alto, lo que significa que la primera vez que se completa, y varios logros dentro de la instancia aún están disponibles. Yujian no tomó una decisión de inmediato, sino que primero la consultó con sus compañeras de equipo. En su equipo solo hay 3 jugadores de nivel 7, y no muchos en todo el servidor. Kuan se encuentra entre los mejores jugadores de nivel 6. La hermana Lang acaba de alcanzar el nivel 6, y su habilidad es crucial. Esta instancia permite la entrada de 6 personas, y la elección del último miembro del equipo es difícil. Sus niveles ya están por debajo de la sugerencia de la instancia. Es difícil luchar sin suficiente daño, y también es difícil luchar sin un sanador. Tienen tanto personajes que infligen daño como un sanador en el equipo. Algunos monstruos no pueden ser derrotados simplemente reduciendo su salud. Si no puedes reducir su salud en un tiempo determinado, todo esfuerzo será en vano. Los equipos con los que te puedas encontrar en esta instancia no serán débiles, y se desconoce si son amigos o enemigos. Para una instancia de 4 estrellas, pueden arreglárselas sin un sanador, pero para una de 5 estrellas, Yujian no está tan seguro. Incluso con muchas pociones de salud, existen restricciones de tiempo de reutilización. Solo tiene una habilidad de curación, que solo afecta a 3 personas para la curación grupal, y la cantidad de vida restaurada no es alta. Si falla algún aspecto de la composición o las tácticas del equipo, todo el equipo morirá. Sus compañeras de equipo le han confiado sus vidas, por lo que Yujian no puede permitirse el lujo de ser descuidada. Vayamos con Tunderan Lightning Dharma King. Si realmente no hay otra manera, podrían obligar a otros equipos a cooperar y hacer que sus sanadores proporcionen curación. Si el daño infligido no es suficiente, ninguna cantidad de curación les permitirá salir adelante. Yujian aún tiene un as bajo la manga. Puede cambiar su habilidad de dominio de 1000 millas de tierra quemada a madera marchita que se encuentra con la primavera, restaurando la resistencia y la vida de los compañeros de equipo dentro del dominio. Lo mejor es que no llegue el momento de cambiar de habilidades. Volver a 1000 millas de tierra quemada tiene un tiempo de reutilización de un mes, lo que le haría perderse el campo de batalla avanzado. Además del equipo que entra en el campo de batalla intermedio, Strawberry Candy, Yao Kie Kenao y el domador de bestias pueden formar un escuadrón para entrar en la instancia de alto riesgo de 4 estrellas con el equipo de la hermana Fubi. Las misiones de instancia deben confirmarse en un plazo de 1 hora. Una vez que el equipo lo haya discutido, deberán formar rápidamente un grupo, registrar a los líderes de equipo correspondientes y obtener una confirmación adicional de los miembros. Tu equipo se ha registrado correctamente en la instancia Zona Experimental N primero. Al recibir la notificación, Yujian suspiró aliviado y revisó cuidadosamente la información de la instancia nuevamente. Nombre de la instancia: Zona Experimental N. Un máximo de participantes: 30, máximo 6 personas por grupo. Información básica: se trata de una misteriosa zona experimental desconocida antes del apocalipsis. Cuenta con robustas puertas de acceso y completas instalaciones. Tras el apocalipsis, sirvió como refugio, pero, por ciertas razones, este se derrumbó. Tu misión es entrar en el laboratorio, encontrar la zona de control, sellar completamente la zona experimental e iniciar la secuencia de destrucción. Duración: 3 días. Inmediato.
Por favor, asegúrese de confirmar que las personas que están a su lado son sus compañeros de equipo habituales. Al iniciar la secuencia de destrucción, los jugadores deben llegar a la zona segura para ser teletransportados fuera de la instancia. Aunque alguien complete la misión, si los demás jugadores no han entrado en la zona designada, sigue siendo un fracaso. El número de zonas seguras y la capacidad de cada una solo se conocerán una vez que se acceda a la instancia. El propósito de cerrar y destruir la zona experimental es obvio: evitar que lo que hay dentro salga al exterior. Las personas que se encontraban en el refugio en ese momento fueron aniquiladas antes de que pudieran lograrlo. Parece que las cosas en la zona experimental son muy problemáticas. También se debe prestar especial atención al contenido de la primera indicación. Yu-Jian conversó con el equipo de instancias de 5 estrellas, confirmó que no había problemas con las raciones de medicamentos de los miembros del equipo, luego se acostó temprano en su cama, encendió el aire acondicionado y revisó los mensajes del canal público durante un rato. El canal de todo el servidor estaba muy activo. Mucha gente buscaba colaboradores. Si un equipo no lograba clasificarse para el ascenso, unir fuerzas aumentaría sus posibilidades. Yu-Jian simplemente estaba comprobando la situación en varios distritos. De todos modos, es probable que aquí no aparezca información muy importante. A las 9:30 de la noche, bajó la luz y se fue a dormir. Al día siguiente, el seguimiento de la misión podía realizarse a las 7 a.m., y la instancia se inició oficialmente a las 10 a.m. El equipo de Yu-Jian llegó al estacionamiento a las 8:45 am. Era el modo de estacionamiento del campo de batalla, donde a los equipos se les asignan áreas específicas. Solo podían ver sombras borrosas de los demás y no podían cruzar. Yu-Jian revisó por última vez su equipo en el coche. Todo estaba completo. Tomó su café, apuró la última gota y esperó a que comenzara la instancia. A las 9:50 de la mañana, el sistema les indicó a los jugadores que se prepararan. A las 9:55 de la mañana apareció una cuenta regresiva. A las 10 en punto, todos los jugadores fueron teletransportados a la instancia. Primero, un olor rancio, a humedad y desagradable le llegó a la nariz. Déjala ver quiénes son los otros equipos. Son. Justo cuando Yu-Jian abrió los ojos, su mente se quedó en blanco por un instante. Cruzó la mirada con la persona que tenía enfrente, y ambos apartaron la vista simultáneamente. Fíjense en este excelente mecanismo de emparejamiento. Ella había pensado que si realmente no había otra manera, obligaría a los sanadores de otros equipos a proporcionar curación, y qué coincidencia. La gente del otro lado estaba pensando lo mismo. Light Fisley Keapley introdujo un sanador de nivel 5, pero era un sanador puramente defensivo utilizado como guerrero. Su curación no era muy buena. Kiss of the All no trajo ningún sanador. Tenía una habilidad de invulnerabilidad, junto con un apoyo defensivo. Blue Umbrella trajo un hongo psicodélico. No hay manera de que esa cosa pueda curar. También había otro equipo, el jugador número 2 en términos de poder de combate en todo el servidor, Gatling, del distrito 020. Se desconocía la situación del equipo. El silencio llenaba el aire. Resulta que todos eran muy tercos. La vida es como una obra de teatro, curvó los labios y miró a Yu-Jian. Cuando vio la instancia de 5 estrellas, supo que era muy probable que se encontrara con expertos del distrito 002. Solo unas pocas personas tienen la fuerza y el coraje para entrar. Ya sea Hoi, Yu-Jian o Blue Umbrella, todos ellos tienen sanadores de alto nivel a su disposición. Quería traer un personaje adicional que infligiera daño, pero ¿quién iba a imaginar que los demás pensarían lo mismo? En realidad, en esta situación, quien tuviera un sanador de alto nivel en su equipo podría iniciar la cooperación, pero ninguno de ellos tenía uno. Tras un breve silencio, todos comprobaron rápidamente la información de la instancia. En ese momento se encontraban en el espacioso vestíbulo de un ascensor. No había ventanas alrededor y las luces del techo eran inestables, como si la energía fuera insuficiente. Detrás de ellos había un ascensor con cables expuestos, que crepitaban por la electricidad, y luces indicadoras que parpadeaban. Mensaje: el ascensor no puede arrancar. En efecto, la puerta del ascensor estaba entreabierta.
Al mirar hacia abajo, se veía un hueco de ascensor completamente oscuro, piezas oxidadas y un viento desagradable con olor a pescado que salía de allí. Al arrojar una herramienta de detección, se podía ver la arena que se había acumulado a lo largo de los años. De esto se puede inferir que la zona experimental se encuentra bajo tierra en el desierto. Solo la zona de dunas de arena tendría arena tan fina. Capítulo 454. Zona experimental subterránea. El mapa que se mostraba en la interfaz de la tarea era extremadamente complejo, con un edificio subterráneo de 6 plantas, diferentes salas y numerosas habitaciones. Los pasillos centrales también estaban entrecruzados. El mapa solo mostraba puntos verdes que representaban al jugador y a sus compañeros de equipo. No había otras marcas. El número de habitaciones era suficiente para servir de refugio, y dado que se trataba de una zona experimental, debió estar dividida en secciones según su función. Zonas de estar, zonas de oficinas, archivos, laboratorios, etc. En cuanto a dónde se encontraba el centro de control, tendrían que buscarlo por su cuenta. En ese momento, todos se encontraban en el segundo piso del sótano. El edificio actual tenía 4 pisos en total, con 2 niveles más debajo. Esta era simplemente la entrada a la zona experimental y no se consideraba como la entrada oficial a la zona experimental N1. Estaba ubicada en el centro del mapa. El ascensor estaba averiado, así que tuvieron que buscar la manera de bajar por sus propios medios. Saltar por el hueco del ascensor parecía lo más rápido, pero también era lo más peligroso. Si el ascensor se desplomara repentinamente, quedarían aplastados como papel. ¿Qué dices ahora? La sonrisa de la vida es como una obra de teatro, no llegaba a sus ojos. Su mano derecha parecía colgar con naturalidad, pero su brazo estaba tenso, listo para blandir una espada y atacar en cualquier momento. Su insinuación era: ¿vamos juntos o cada uno va por su lado? Yu-Jian entrecerró los ojos, sosteniendo su mirada, y habló lentamente. No me atrevo a cooperar contigo. Tengo miedo de que me hackes. La vida es como una obra de teatro, se burló. Y no tengo miedo de que me envenenes por la espalda. Ya lo habían presenciado durante su primer encuentro. Si vamos juntos, nadie estará tranquilo. Esto incluso podría tener un elemento de juego de hombres lobo. Yu-Jian miró al frente. Hay tantos caminos, simplemente elige el que más te guste. Separarse era peligroso, pero seguir juntos tampoco era seguro. Su frágil cooperación era como arena suelta que se desvanecía con la más mínima brisa. El equipo del paraguas azul era igual. Yu-Jian tenía un objeto de nivel divino perfectamente adecuado para un alquimista, y no se atrevía a confiar en el hongo psicodélico. Si realmente fueran juntos, todos tendrían que turnarse para vigilar con los ojos bien abiertos cada vez que descansaran. Bien. La vida es como una obra de teatro, coincidió. Blue Umbrella no puso objeciones. ¿Qué tal si establecemos una palabra clave para evitar el consumo innecesario de poder de combate? El primer mensaje del sistema. Asegúrese de confirmar que la persona que está a su lado es su compañero de equipo habitual. Por el momento, todos estaban bien, pero los jugadores con los que se encontraran más tarde podrían no estarlo. Yu-Jian. ¿Qué tal el 002? Los equipos de la zona 002 estuvieron de acuerdo unánimemente. La palabra clave no era lo importante. Con que hubiera una, bastaba. Gatling, del equipo zona 020, mantuvo la compostura, emitió un gruñido de asentimiento y se llevó rápidamente a su equipo. Tuvo muy mala suerte de tener aquí a 4 equipos de la zona 002. Si se unían, estaría en problemas. Afortunadamente, la zona 002 era tal como se rumoreaba. Estaba dividida internamente, y todos querían ser los primeros en matar. Solo por este punto, jamás llegarían a un consenso. Sin embargo, al ser el único equipo ajeno a la organización, sin duda tenía que irse primero para intentar tomar la iniciativa. Tal vez incluso podría obtener el objeto de nivel divino de X. La expresión de Kiss of the At era igualmente fea. Aún recordaba el robo que sufrió la última vez fuera del área de servicio, cuando cayó del primer puesto en la clasificación de riqueza. También había perdido a varios miembros del equipo con gran capacidad de combate, y la fuerza del equipo se había visto muy mermada por ello. Estas 2 mujeres fueron las mayores beneficiarias.
Una robaba suministros, la otra mataba gente para aumentar el PIB, e incluso le arrebataron a varios buenos jugadores de su segunda división. Cuando estaba en la zona 005, tenía todo lo que quería y nunca había sufrido este tipo de humillación. Durante este tiempo, solo podía pasar desapercibido, mejorar su capacidad de combate y esperar una oportunidad. El equipo del Beso de la Muerte quedó segundo. El equipo de Yu-Jian eligió el corredor de la derecha. Nadie sabía dónde estaban las pistas, así que daba igual a donde quiera que fueran. Según el mapa, toda la zona experimental estaba conectada. Al marcharse, retrocedió unos pasos para asegurarse de que nadie se acercara sigilosamente para apuñalarla por la espalda, y solo entonces sintió un ligero alivio. La mayor parte de la zona experimental subterránea estaba a oscuras. Los letreros verdes de salida de emergencia en las esquinas estaban iluminados, lo que añadía un toque inquietante a la penumbra. Por muy grande que fuera el espacio del edificio subterráneo, la falta de ventanas hacía que la gente se sintiera oprimida. Muchos de los paneles del techo se habían desprendido, dejando al descubierto las estructuras de acero y las tuberías del interior. En algunos lugares, los cables colgaban y tenían que agacharse y ponerse de lado para poder pasar. Lógicamente hablando, un refugio subterráneo que había estado abandonado durante muchos años, debería haber sufrido un corte de energía hace mucho tiempo. Pero se trataba de una zona experimental con especificaciones bastante elevadas, que contaba con sistemas de suministro de agua y energía de primera categoría que podían seguir funcionando incluso durante el apocalipsis. Los programas de cierre y destrucción aún podrían activarse. Fíjense en las manchas de sangre seca en la pared. Aquí deben haber transcurrido varias décadas desde que se abandonó la zona experimental, dijo Shih-Tzu. Es muy extraño. Después de haber caminado hasta aquí, todavía no hemos visto salpicaduras de sangre a gran escala. Habían salido por la entrada de la zona experimental. Si se producía una crisis, la gente se dirigía al vestíbulo de los ascensores para retirarse o escapar. Yu-Jian asintió. En efecto, no es correcto. El edificio estaba prácticamente intacto, sin cadáveres en la carretera y con muy pocas manchas de sangre. Al llegar a una zona iluminada, pudieron comprobar que los materiales de construcción y las instalaciones de la zona experimental eran muy avanzados. Si no fuera porque no le permitían usar un martillo para golpearlos, Yu-Jian podría haberlo desmantelado todo y llevárselo. Las armas comunes que impactan contra paredes, hechas de materiales especiales, ni siquiera dejarían marca a menos que se usara toda la fuerza. Yu-Jian creía ahora que parte de los suministros que había en la carretera provenían de recursos que habían quedado en varios refugios tras el apocalipsis. El sistema de ventilación subterráneo seguía funcionando. Se podía sentir al estar de pie bajo las rejillas de ventilación. Las rejillas de ventilación eran muy pequeñas. Yu-Jian encendió su linterna y alumbró el interior, pero no había nada. El ruido que se escuchó antes probablemente se debió a problemas con las tuberías. Las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior, la dilatación y contracción térmica, y otras razones, podrían provocar que el edificio emitiera ruidos. El pasillo por el que caminó el equipo era muy espacioso, y no hubo ningún problema para que 3 o 4 personas caminaran una al lado de la otra. Yu-Jian y Shih-Tzu tomaron la delantera, con sus 4 compañeros caminando detrás. Buscaron durante todo el camino, y pasaron 2 horas, pero no encontraron nada, solo recogieron una mochila. Para ser precisos, aún no lo habían recogido. Simplemente estaba en el suelo. Este lugar era anormal en todos los sentidos. Sin tomar medidas de protección, nadie se atrevía a tocar nada fácilmente. Yu-Jian se puso unos guantes gruesos, resistentes a la radiación y a las puñaladas. Aún así, primero tuvo que pinchar la cremallera con unas tenazas de hierro, luego abrirla y usar las tenazas para sujetar los objetos que había dentro. Galletas prensadas, un vaso de agua metálico para exteriores y una bolsa de sal. Todos los objetos estaban muy desgastados. También había una foto familiar amarillenta, en la que ya no se podían ver con claridad los rostros de las personas. Escaneo de pantalla. Mochila de superviviente, parece equipo de escape.
Yujian y los demás no tomaron los objetos. Las pistas recopiladas se actualizarían en el panel de tareas. Encontraron una habitación acondicionada como una pequeña oficina, se prepararon para descansar un rato, comer algo para recuperar fuerzas y luego estudiar el mapa. El mapa era un plano bidimensional, y la arquitectura interna de la zona experimental era demasiado compleja, por lo que tenían que consultarlo cada vez que caminaban durante un rato. Yujian sacó 2 bollos de carne grandes y, mientras mordisqueaba uno, especuló sobre la ubicación aproximada de los otros equipos en ese momento. Alguien en el canal de la instancia no pudo evitar enviar un mensaje. Hongo psicodélico, 002. Aquí no hay nada, ni siquiera he visto un fantasma. Este lugar es demasiado grande. Aunque no estemos caminando juntos, ¿qué tal si compartimos alguna noticia? Rey del arma del trueno y el relámpago, 002. De acuerdo, pero nosotros tampoco tenemos ninguna pista. Hongo psicodélico, 002. La destrucción de este lugar es, o bien una especie de supervirus, o un monstruo aterrador que escapa a nuestra comprensión. Si se trataba de un virus, eso significaba que había entidades espirituales presentes. Lo segundo era aún más preocupante. El rey me pidió que patrullara la montaña, 002. Acepté. Justo después de que Yujian terminara de enviar el mensaje, escuchó de repente un crujido que resonaba en el pasillo exterior. Este capítulo ha sido modificado. El equipo de la zona 002 sonrió. ¡Qué coincidencia! Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 455. El primero en tener mala suerte. ¿Qué fue eso? Yujian reaccionó rápidamente, alzando su linterna para iluminar la zona. La puerta de la oficina se había caído hacía rato. Incluso había logrado rescatar algunas tablas de madera poco antes. El rayo cayó sobre la habitación exterior, cubierta de polvo, donde se amontonaban escritorios de cubículos desechados junto con diversos escombros. Reinaba el silencio y ella no veía nada. El sonido de hacía un momento parecía una ilusión. Pero tanto Shiksu como la hermana Lang lo habían oído. Sonaba como algo que se deslizaba. La cucaracha inocente Fieri frunció el ceño. Las personas que caminaban no hacían ese tipo de ruido, y con una capa de polvo en el suelo, era imposible que no hubiera huellas. Tenía un dispositivo para detectar energías espirituales, lo usó, pero no hubo ninguna reacción. Ustedes siguen siendo compañeros de equipo, ¿verdad? Yujian apretó la mano derecha, preparándose para sacar su cuchillo. Soy yo. Tengo una pantalla de luz. El rey Dharma del trueno y el relámpago sostenía el dispositivo para pastorear cerdos en una mano y se inclinó para verificar su identidad. Tu actitud, este dispositivo para arrear cerdos, esta ropa de hospital. El cuchillo de cocina comentó seriamente. La persona promedio realmente no podría lograr este disfraz. El rey Dharma del trueno y el relámpago asintió con orgullo. La ropa de hospital que había recogido en el camino ya estaba muy desgastada. Esta prenda era un equipo de protección hecho a medida con características especiales. No se dejen engañar por las rayas azules y blancas. En realidad era una camisa de protección solar para exteriores, muy cómoda para moverse. Yujian miró a su alrededor, confirmó que todos estaban bien y dejó escapar un suspiro de alivio. Ese tipo de aura de enfermedad grave era realmente difícil de fingir. Después de que este lugar se convirtiera en un refugio, es probable que muchos supervivientes hayan vivido aquí. En el camino, habían visto documentos con datos experimentales empaquetados en cajas y apilados al azar. La zona experimental, originalmente ordenada, había sido reemplazada por señales de vida. En cuanto a los documentos anteriores al apocalipsis, no pudieron entenderlos, y la pantalla de luz no pudo escanear ninguna información útil. En cambio, habían reunido muchas pistas, como camas individuales viejas, ropa esparcida y comida caducada. A más de 10 metros bajo tierra, reinaba un silencio y un vacío opresivos.
Al oír aquel sonido fugaz y extraño, las expresiones de todos se tornaron aún más serias, y los fragantes bollos de carne fresca que sostenían en sus manos perdieron de repente todo su atractivo. Siguiendo hacia abajo, tras atravesar este corredor, llegaremos a la siguiente zona. Según el mapa, se parece un poco a la zona central experimental. Está más alejada de la superficie, así que todos deberían revisar su equipo de protección, les recordó Yu Jian. El edificio subterráneo no era caluroso, así que llevar más equipo de protección no añadiría mucho peso. No temían a los monstruos de alto nivel que podían ver. Temían a los monstruos que aparecerían repentinamente cuando menos lo esperaran para sabotearlos. La distancia en el mapa no era mucha, pero la búsqueda por el camino consumía mucho tiempo. La estructura interna era compleja, con muchos objetos dispersos, pero Yu Jian iba encontrando cosas útiles por el camino, así que la búsqueda no fue en vano. Allende, el equipo 020 Gatling y el equipo Keys of the Ad se encontraron. Ambos bandos mantuvieron sus armas hasta que encendieron sus pantallas luminosas e intercambiaron contraseñas. Solo ustedes aquí no son jugadores 002. ¿Qué tal si cooperamos? Keys of the Ad expresó sus intenciones directamente. Sabía que el equipo 020 vendría por aquí y había venido específicamente por ellos. ¿No quieres el objeto de nivel divino? El puesto 12, un poco lejos. Keys of the Ad conocía las preocupaciones de la otra parte y continuó. Tengo un historial con ellos. Esos tres, especialmente las dos mujeres, son despiadados. Cuando tienen que empujar a alguien a la muerte, si no pueden empujarse entre ellos, sin duda nos atacarán a nosotros. Todos eran ladrones. ¿Cómo no iba a desear el objeto de nivel divino que estaba en manos de Light Fizzly que a Play? Tenía que encontrar a alguien con quien formar equipo. Si no podemos resolver la instancia, obtener el objeto de nivel Dios es inútil. La expresión de Gatling no cambió. Por supuesto. Beso de la Muerte asintió. Ambos equipos contaban con una amplia experiencia en combate y no tenían problemas de inteligencia. No hacía falta decir mucho más, ya que ambas partes habían llegado a un acuerdo. Atacarían si se presentara la oportunidad. La cooperación se limitaba a eso. Fue un caso excepcional. Nadie se atrevió a afirmar tener una certeza absoluta. Si no había oportunidad, sin duda conservarían sus fuerzas. Una vez logrado su objetivo, Keys of the Ad dio media vuelta y se marchó. Fue en ese momento cuando, con un estruendo metálico, una puerta de aleación de aluminio de alguna habitación, que ya estaba a punto de caerse, se desprendió. El sonido del metal al golpear el suelo fue excepcionalmente áspero. Todos, inconscientemente, sujetaron sus armas y miraron a su alrededor con cautela. En la oscuridad, apareció un monstruo deforme. Su torso estaba cubierto de innumerables gránulos y partido por la mitad desde la cabeza hasta el pecho, dejando al descubierto tejido mucoso escarlata y dientes afilados y caóticos. Su andar era sumamente extraño, como si acabara de aprender a caminar. Una pierna era larga y la otra corta, no tenía manos y sus pies parecían estar colocados al revés, pero corría con una velocidad excepcional. En menos de un segundo, se abalanzó sobre Beso de la Muerte. Una guadaña negra descendió, cercenando un trozo de su cabeza partida en dos. El monstruo retrocedió 2 veces. Los gránulos de su cuerpo crecieron repentinamente, reparando la herida a una velocidad visible a simple vista, pero no la reparó bien. Quedó torcida y deformada, con un aspecto aún más abstracto. No parecía una criatura viviente, sino más bien un trozo de carne viva, ensamblado al azar. Su barra de salud también se reabasteció al instante. Información de escaneo de pantalla de luz. Monstruo, de origen desconocido. Todos presenciaban esta situación por primera vez. Tras un breve momento de conmoción, Beso de la Muerte aceleró su velocidad de ataque. No creía que existiera un monstruo que no pudiera ser asesinado. Esta cosa no parecía ningún tipo de jefe. Incluso si no era de nivel 8, con su fuerza, no debería ser incapaz de vencer a un pequeño monstruo en una instancia de 5 estrellas. Mientras el ataque fuera lo suficientemente fuerte y la velocidad lo suficientemente rápida, no tendría tiempo de repararse. No había que subestimar el alcance de ataque y el golpe crítico de la guadaña de la muerte.
Un líquido rosado, más espeso que la sangre humana, salpicó por todas partes, y trozos de carne salieron volando. Los puntos de salud del monstruo disminuyeron gradualmente, y los gritos estridentes de los humanos emanaban de su cuerpo. En un rincón que nadie notó, los fragmentos caídos se movían lentamente, y los gránulos se volvían más largos y delgados. Estaba listo para atacar en la oscuridad, buscando un objetivo. Justo antes de que su cuerpo principal quedara completamente destruido, se clavó en la muñeca de un jugador. El jugador 6, Fate Sinking, del equipo Kiss of Death, sintió como innumerables criaturas diminutas le mordían la mano al mismo tiempo. El dolor intenso y persistente llegó de repente y se disipó con la misma rapidez. Cortó el fino tejido granular y se remangó para revisar rápidamente la herida en su mano. Un rasguño muy pequeño, casi imperceptible. Ni los puntos de vida ni los puntos de salud habían disminuido. No es nada. Hizo un gesto con la mano hacia sus compañeros. En el equipo Gatling, el jugador de atrás, de complexión normal y que vestía una chaqueta exterior de color naranja fluorescente, se dio una palmada en el hombro y apartó con asco el trozo de carne que se retorcía en el suelo y que parecía no estar del todo muerto. Aquello parecía tejido muscular. Al observarlo con atención, también se sentía un poco como moho mucilaginoso. Tenía una textura muy extraña, y en el aire se percibía un leve olor a óxido, a sangre. ¿Qué clase de fantasma es este? La pantalla de luz ni siquiera puede escanear información. Solomon Demon God refunfuñó mientras seguía a su capitán, Kiss of Death, y se dirigía hacia otro camino. Antes de marcharse, vertieron un poco de alcohol que habían recogido en el camino, lo encendieron y quisieron ver qué aspecto tenía aquello después de quemarse. Un extraño olor a quemado se desprendía del aire. El trozo de carne quemada era un bulto ennegrecido que dejó de moverse. Jefe, no sé si esto es peligroso, pero deberíamos tomar un poco para usarlo como arma, sugirió Fate Sinking. Kiss of Death frunció el ceño. De verdad eres un genio. Incluso los maestros del veneno solo se atreven a manipular sustancias venenosas. ¿Te atreves a tocar fragmentos de monstruos de origen desconocido? No te andes con rodeos, vámonos. Capítulo 456. Un monstruo poderoso. Fate Sinking se rascó la cabeza y respondió, con un destello de desconcierto en los ojos, como si no hubiera procesado del todo las palabras de su jefe. No era tonto. ¿Por qué iba a tocar esa cosa fantasmal? Después de que se dieron la vuelta y se marcharon, la carne picada y los miembros amputados en el suelo se agitaron mientras se reagrupaban lentamente. El cuerpo era un poco más pequeño, pero se trataba de un monstruo nuevo, y su barra de salud estaba llena. Recibido. Siguiéndolos, el monstruo retorcido emitió una voz humana. A las 3 de la tarde, el equipo de Yujian llegó a una gran oficina circular. Probablemente era un lugar donde el laboratorio procesaba datos y celebraba reuniones. Estaba bastante ordenada, con muy poco polvo. Encontraron bastantes datos de la zona experimental, pero no perdieron el tiempo analizando nada que la pantalla de luz no pudiera escanear. No lo entenderían ni aunque lo intentaran. Una zona experimental construida en un lugar como este, seguramente estaba llevando a cabo investigaciones clasificadas. La mayoría de los materiales posteriores a su conversión en refugio incluían preguntas informativas. Son muy astutos. Pensamos de forma demasiado simplista. El fuego no puede matarlos. Los reactivos químicos y los virus tampoco funcionan. Nadie sabe de dónde vienen. Devoran, imitan, no, es fusión. A frecuencia de emergencia en refugios de zonas experimentales, a frecuencia de emergencia en refugios de zonas mineras, Proyecto Firefly la zona minera, el primer campo de batalla intermedio. Y no solo eso. En los fragmentos de las grabaciones de las emisiones, también había registros de que Oasis no había respondido. Los monstruos de nivel superior pueden resistir este tipo de daño. Basándonos solo en esta información, no podemos decir mucho, dijo Yujian mientras se quitaba los pesados guantes protectores. Los guantes con buena protección dificultaban el uso de las armas, mientras que los que no la tenían ofrecían una protección significativamente peor. No se podían tener ambas cosas. Dado que se trataba de una zona experimental, era mejor usarlas mientras se buscaban pistas.
Tras la búsqueda, se los quitó y se puso unos guantes sin dedos, que ofrecían una protección ligeramente inferior, pero que no dificultaban el movimiento. Estos guantes eran incluso más caros que los guantes de protección completos. La caravana los vendía a 200 monedas de cristal cada uno. Así es, cada uno. Las dos manos se vendían por separado. El desgaste era bastante rápido. Incluso usándolos, solo se podían atrapar cuchillas comunes con las manos desnudas. El cuchillo de cocina utilizado en Light Fizzly Play podía atravesar la mano y el guante a la vez. Podría decirse que, para casos de alta dificultad y para expertos, estas cosas tenían una relación costo-efectividad extremadamente baja, aunque los materiales podían reciclarse si se rompían. Yujian se dedicaba a la alquimia por encargo, y la caravana a la fabricación de guantes. Era un apoyo mutuo. La caravana tenía medicinas y su equipo. Delante se extendía el corredor principal de la zona experimental subterránea. Este tipo de corredor, relativamente cerrado, largo y estrecho, siempre provocaba inquietud. En el interior había varios senderos laterales que conectaban con diferentes áreas. Por si acaso, Yujian optó por dejar que todos descansaran afuera y memorizaran esos complejos senderos secundarios. Si ocurriera una emergencia, sería demasiado tarde para consultar el mapa y encontrar una ruta. Además, debía tener en cuenta que, en caso de una crisis repentina, todos podrían separarse. Cuando estemos listas, entraremos. Yujian miró a sus compañeras y recogió la credencial de identificación que acababa de encontrar. Esto perteneció a un antiguo miembro del personal de la zona experimental. Se desconocía el nivel de autorización, pero tenía un chip y podría seguir siendo utilizable. Cuchillo de cocina bro. Está bien, no hay problema. Yo también estoy listo. Cucaracha inocente asintió. Todos estaban bien. Mantuvieron la formación anterior, caminando en parejas, con el hermano y la hermana Lan, los del cuchillo de cocina, al final de la fila, mientras que Yujian y Shiksu iban a la cabeza. Las luces parpadeaban en el pasillo, y las paredes metálicas le daban un aire de alta tecnología. Sin duda, era un lugar digno de una zona experimental subterránea construida sin importar el costo. Al caminar por el pasillo, podían sentir la dirección del flujo de aire. Había muchas rejillas de ventilación. Varias salidas laterales que aparecían en el mapa tenían luces verdes que indicaban que eran transitables, mientras que las luces rojas significaban que eran intransitables, lo que obligaba a tomar un desvío para llegar a la zona correspondiente. Un lugar como este huele a escena de persecución, comentó Punderan Lightning Dharma Kim. No lo digas. En un momento realmente. Kuan ni siquiera había terminado de hablar cuando oyó pasos a la izquierda, que sonaban bastante apresurados, junto con lo que parecía ser el sonido de una pelea. El grupo intercambió miradas, empuñaron sus armas y encontraron un punto ciego que les permitía moverse con facilidad, manteniéndose en posición de alerta. Estallido. Kuan. Algo se estrelló contra la pared, seguido de un arma, y luego surgió un sonido como el de una marea creciente, que susurraba al acercarse a ellos. Parece venir de la dirección por la que acabamos de entrar. Una fina capa de sudor brotó en la mano con la que Cucaracha Inocente sujetaba su instrumento de viento chino. Estaban intentando completar una instancia de 5 estrellas, que superaba su nivel y se encontraban atrapados en un pasillo. Había pasado mediodía y aún no sabían qué les esperaba. Era normal que estuvieran nerviosos. Las luces de aquí las enciende el sistema para los jugadores. Yujian levantó ligeramente la vista. En la oscuridad del pasillo, ¿quién sería capaz de salir corriendo? Los pasos se acercaban, y los que venían corriendo desde la izquierda eran los del equipo de Light Fizzly Play. Todos portaban armas y sus expresiones faciales eran bastante extrañas. Al ver esa expresión en el rostro de Light Fizzly Play, Yujian se quedó paralizado por un instante. 002. Jugadores. Antes de que Play Shadow pudiera terminar de hablar, una criatura parecida a un reptil se abalanzó. Light Fizzly Play la pateó, enviándola contra la pared y cayendo frente al equipo de Yujian. Los ojos de Yujian se oscurecieron ligeramente y ella curvó los labios en silencio.
Bien, esto era la verdadera vida, es como una obra de teatro. Un impostor no tendría habilidades tan despiadadas. La criatura que salió corriendo tras ellos tenía la boca torcida y los ojos rasgados, y el cuello le crujía. La parte superior de su cuerpo era normal, pero la inferior consistía en tentáculos que se deformaban constantemente, como si intentaran fusionarse con extremidades humanas, pero la carne se retorcía y se volvía a partir, como un error de programación. La forma de ese rostro parecía estar en constante calibración, aprendiendo de los humanos presentes. Parece micelio. Gente espora. El rey Dharma del trueno y el relámpago observó con horror el material filamentoso que se reveló cuando los tentáculos de la criatura se separaron, y que parecía tener conciencia propia. ¿Qué tipo de bollos? ¿Como bollos de carne?, preguntó Cucaracha inocente con cara seria. Los monstruos de este lugar podían imitar a los humanos, pero algo parecía haber salido mal. Por mucho que lo intentaran, solo lo conseguían a medias, lo que resultaba en una visión aterradora. Son esporas de hongos. Al final, el tono del rey Dharma del trueno y el relámpago había cambiado. El monstruo que Light Fizzly Keapley acababa de arrinconar contra la pared se puso de pie. La pantalla de luz no pudo escanear ningún detalle. Además, no tenía cabeza y sus extremidades estaban retorcidas, como un rompecabezas ensamblado a la fuerza. Energía, recuerdos, dénmelos. Gritaron. Detrás de ellos, en el pasillo, había innumerables monstruos compuestos de miembros rotos que caminaban hacia los jugadores. Los jugadores eran los nutrientes para su evolución. Solo capturando y absorbiendo jugadores podían obtener un cuerpo completo. Shiksu dio un paso al frente y blandió su larga espada, partiendo a la criatura en dos mientras saltaba por los aires. Tras caer al suelo, seguían con vida y se desplazaban simultáneamente hacia el centro. Si fueran monstruos fúngicos, los ataques comunes no los matarían. Sus manos y pies estaban vivos. Incluso hacerlos picadillo podría ser ineficaz. No es de extrañar que ni siquiera Light Fizzly Keapley pudiera trascenderlos. Dejen de pelear, es inútil. Corran. Gritó Yujian para advertir a sus compañeras. El pasillo estaba lleno de esporas. Fue una auténtica persecución. Al oír las palabras de Yujian, varios compañeros la siguieron en una retirada rápida y ordenada. Los pasillos marcados con luces rojas en el mapa estaban cerrados e intransitables. Por suerte, antes de entrar, cada uno de ellos se había memorizado el mapa de la zona. Los hombres espora eran una maraña de formas, pero eran realmente rápidos. Yujian y los demás corrieron hacia una puerta metálica, a cuya izquierda había un dispositivo de verificación de identidad, similar a una máquina de tarjetas perforadas. Se podía abrir con la tarjeta de trabajo. Sin ella, uno tenía que arreglársela solo. Algunas puertas laterales estaban rotas y no requerían tarjeta para pasar. Sonido de pitido, tarjeta de empleado. Las puertas metálicas se abrieron hacia ambos lados, y Yujian y los demás entraron apresuradamente. No muy lejos, Light Fizzly Keapley sostenía otra tarjeta de empleado entre los dedos. Yujian extendió la mano y pulsó el botón de cerrar, impidiendo a duras penas que esas cosas entraran. La puerta de metal debe ser muy resistente. Los hombres espora seguramente no podrían atravesar el metal. En realidad sí podían. Al final, resultó que no hay que celebrar demasiado pronto. Este aparato podía replicar las huellas dactilares de los empleados de la zona experimental. Estaba vivo, la huella era correcta, la verificación se realizó correctamente y la puerta se abrió. ¡Oh, Dios mío! Kuan giró la cabeza y siguió a sus compañeros de equipo para continuar corriendo. Este capítulo ha sido actualizado. Capítulo 457. ¿Quién es el hombre lobo? Los monstruos fúngicos que los perseguían eran diferentes de los zombies, que carecían de inteligencia y solo sabían matar. Sabían coordinarse y sus objetivos eran claros. Su objetivo era acercarse, devorar y apoderarse de los cuerpos de los jugadores a toda costa. No se les podía matar. Al contrario, cuanto más se combatía contra ellos, más aparecían. Eran como una alfombra de hongos que se extendía infinitamente. La defensa de primer nivel del cuchillo de cocina y la potencia de primer nivel de Shiksu resultaron inútiles.
Incluso con una velocidad de eliminación de monstruos rápida, no pudieron resistir los ataques continuos y generalizados. Cuando sonó el instrumento de viento chino de la hermana Lan, los monstruos en el campo finalmente se detuvieron. No hay necesidad de ampliar el rango de control, solo controla a los que están al frente. Yujian retrajo su látigo de enredadera venenosa, evitando cuidadosamente los fragmentos de monstruos dispersos en el suelo. Parecía que había muchos seres espora, pero en realidad, tenían sus propios métodos de comunicación interna y probablemente compartían información. Si se controlara una parte, el movimiento del resto también se vería afectado. El equipo de Yujian usó sus tarjetas de trabajo para abrir de nuevo una puerta metálica, zigzagueando por el pasillo y corriendo mientras luchaban. Todavía no habían logrado salir corriendo, no porque la ruta fuera incorrecta, sino porque esas cosas conocían el camino y lo habían bloqueado con antelación. Al abrir una puerta de golpe, se encontraron con un monstruo que los esperaba desde hacía rato. Por suerte, se detuvieron a tiempo, de lo contrario, correr directamente hacia los brazos del monstruo habría sido espectacular. Yujian miró al monstruo que tenía delante, cuyos rasgos faciales alternaban entre versiones abstractas de la vida es como una obra de teatro y juego de sombras, dando como resultado un rostro que parecía un cubo de rubí revuelto, y se sintió paralizada. Las puertas que los jugadores abrieron con objetos que servían de pista, podían abrirlas ellos mismos. Las puertas que los jugadores no pudieron abrir, las sortearon utilizando los recuerdos del personal del área experimental a través de los túneles ocultos de mantenimiento de equipos. Es otra vez. Maldita sea. En nombre del trueno. El rey Dharma del trueno y el relámpago jadeaba, con la voz quebrándose mientras gritaba su conjuro. Los ataques de área de efecto resultaban más útiles en este caso. Los rayos no podían matarlos, pero sí podían retrasar ligeramente sus acciones, y unos pocos segundos bastaban para que todos cambiaran de rumbo y huyeran. Así, el grupo dio varias vueltas, consumiendo mucha energía, y solo logró esconderse temporalmente en una habitación. Allí también se encontraron con el equipo del beso de la muerte y el equipo de la vida es como un juego. Las expresiones de todos no eran muy buenas. Estaban atrapados allí, y era solo cuestión de tiempo antes de que los monstruos del exterior los encontraran. La vida es como una obra de teatro, recorrió con la mirada fría a su alrededor. No sabían antes que las cosas del exterior podían leer los recuerdos, por lo que las señales secretas de las que habían hablado ahora eran inútiles. A juzgar por las apariencias, todos parecían estar bien, con aspecto humano, a diferencia del desorden que se veía afuera. Pero, ¿quién lo iba a saber? ¿No te cruzaste con el equipo 020 en el camino? ¿No trajeron un sanador con purificación? Dijo Light Fizzly a Play, escudriñando las expresiones de todos. Los monstruos del exterior mataron a la gente del refugio y podían imitar a los humanos, pero sus expresiones eran claramente descoordinadas, al menos en lo que respecta a la situación actual. No lo sé. Yujian también observaba a los jugadores presentes. Todos sabían quiénes eran los demás, así que no había nada que ocultar, y revelaban directamente la información básica que tenían por encima de la cabeza. Aunque trajeran uno, probablemente no sería útil. Si no han alcanzado el nivel 8, la habilidad de purificación podría no funcionar. Los sanadores especializados en habilidades de purificación eran escasos, y aquellos con niveles altos eran aún más raros. Tengo una pregunta, continuó Yujian. Mataron a tanta gente en la zona experimental y fusionaron sus cuerpos, y aún así no pueden evolucionar hasta convertirse en una forma humana completa. 3 equipos tomaron rutas diferentes para huir, y casualmente se encontraron así. Y bajo la persecución conjunta de los monstruos. Fueron los monstruos quienes deliberadamente trajeron a todos aquí. Mientras estaban ocupados corriendo, no pudieron ser minuciosos y pasaron por alto fácilmente algunos problemas. Es muy probable que ya hubieran entrado. Los líderes de los equipos presentes pensaron en todo esto. En el espacio limitado, los 3 equipos estaban claramente separados, protegiéndose unos de otros. O bien la gente de la zona experimental hizo algo para suprimirlos, o solo los jugadores. No, los cuerpos de los jugadores de alto nivel servirán.
Mientras Yujian hablaba, levantó la mano izquierda, mostrando un pequeño corte que se había hecho en el dorso de la mano. Era sangre humana normal, y la herida no sanaría ni se deformaría rápidamente. Esta era la forma más rápida e intuitiva de demostrar la propia identidad. Con un poco de ungüento reparador, esta herida desaparecería en segundos. Vamos, demuestren su valía. Yujian hizo un gesto de invitación. Su rostro estaba sereno y su tono sonaba como si estuviera negociando, aunque acababa de mirar a Shiksu con calma. En ese momento, quien actuara de forma sospechosa sería el elegido, y sería asesinado inmediatamente. Alguien del equipo de Kiss of the Ad dijo: «Hay monstruos por todas partes, ¿no es peligroso cortarse la mano? ¿Y si alguien nos ataca por sorpresa mientras lo hacemos?». Los compañeros de equipo de Yujian ya habían demostrado su identidad con sus acciones. Si tienes otros métodos, también está bien, dijo Yujian con calma. Si no los tienes y no estás dispuesto a demostrarlo, entonces eres un hombre éspora. Esa cosa definitivamente iba a moverse. El espacio aquí no era grande, y los tres equipos estaban apiñados, lo que dificultaba mucho la pelea. Pero no había otra manera. No podían seguir en un punto muerto. La vida es como una obra de teatro, levantó la mano para mostrar su herida, quien no lo haga, simplemente mátenlo. Cuando dijo esto, su mirada era fría, y el cuchillo para cortar huesos que sostenía en la mano brillaba con una luz gélida. Kiss of the Ad acababa de sacar una daga, cuando un grito estridente rompió el silencio, y la lanza sable de Shiksu fue desenvainada casi simultáneamente. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente y, entre exclamaciones de santo cielo, retrocedieron, alejándose unos de otros. Quien realizó el movimiento fue Fate Sinking, y la víctima fue el jugador ofensivo y defensivo del equipo, un Dead Warrior. Fate Sinking había sacado inicialmente una daga, fingiendo hacer un corte, pero quien iba a imaginar que de repente se transformaría, con tentáculos que le brotarían del abdomen y que envolverían al guerrero no muerto más cercano a la velocidad del rayo. En el instante en que se tocaron, los tentáculos fueron como cera derretida, devorando y absorbiendo la carne y la sangre del brazo del guerrero no muerto, y extendiéndose hacia arriba a lo largo del mismo. El guerrero no muerto abrió la boca, dejando escapar rugidos ensordecedores, con el rostro contraído por el dolor. La larga espada de Shiksu cortó los tentáculos de una sola vez, y el segundo golpe, con un 100% de daño crítico, impactó en Fate Sinking, cuya hoja oblicua atravesó su cuerpo. Monstruo hundimiento del destino utiliza la habilidad Mi destino depende de mí, capaz de recuperar el 40% del valor de vida perdido por ataques recibidos en 5 segundos. Monstruo hundimiento del destino utiliza la habilidad Silencio. Para los 5 jugadores con el mayor poder de combate general en el campo, durante un tiempo aleatorio, todas las habilidades se desactivan. Maldita sea. El monstruo incluso puede usar las habilidades de los jugadores. El cuchillo de cocina levantó sus 2 hachas. El cuchillo cortahuesos de Light Fist Play se dirigió horizontalmente hacia Monster Fate Sinking, y Kiss of the Ad, que estaba cerca, e inmediatamente blandió una hoja para cortar el brazo derecho de un Dead Warrior. Felicidades, has acertado. Fate Sinking, habiéndose transformado en un monstruo, dejó de fingir, la expresión de su rostro revelando un fuerte sentido de imitación, es inútil. Observó la mano cercenada en el suelo y el micelio que crecía en el muñón del brazo del guerrero no muerto, mientras ambos se retorcían, acercándose como si tuvieran alguna conexión. Sin embargo, el guerrero no muerto aún conservaba la conciencia. Gritó y maldijo en un ataque de nervios, buscando ayuda de sus compañeros de equipo. «Sálvame, sálvame», no podía controlar su propio cuerpo y solo pudo observar impotente como él y el monstruo se fusionaban en uno solo. Somos inmortales, somos la especie más perfecta. Mientras haya suficiente energía, podemos dividirnos y reproducirnos infinitamente. Venid, fusionaos con nosotros. El sonido caótico de los pasos de los monstruos resonó de nuevo a su alrededor. El espía fue expulsado, y los monstruos que acechaban también mostraron sus cartas, dejando de fingir. Capítulo 458. Ella y el beso de la muerte están atrapados juntos. Los 5 jugadores con mayor poder de combate presentes son Yujian, Light Fist Play, Shiksu, Kitchen Knifebro y Kiss of the Ad.
La fuerza general de los jugadores restantes que infligían daño no era muy diferente a la de Kiss of Death, pero para el equipo de Yu-Hyun, era como si les hubieran cortado la arteria principal. Duración del silencio de Yu-Hyun: 18 horas. El cuchillo de cocina Bro fue igual, mientras que Shiksu tuvo mejor suerte con 12 horas. Afortunadamente, el segundo en ser eliminado fue el dios de la guerra no muerto, no el dios demonio Salomón. Este último tenía una habilidad cegadora. Si los monstruos hubieran obtenido eso, las consecuencias habrían sido inimaginables. El monstruo de esporas llegó preparado. Pululaban desde todas direcciones, y la luz que emitían las cartas de objetos y las habilidades de todos les hacía doler los ojos. Era demasiado caótico. No solo tenían que protegerse de los monstruos, sino también de las habilidades de área de efecto de los demás jugadores. Maldito seas, ¿hiciste eso a propósito? El número 95, Oilful, fue alcanzado por un rayo, todo su cuerpo temblando en el sitio. Esta es una habilidad de área de efecto. ¿Cómo se supone que voy a saber dónde caerá el rayo?, explicó en voz alta el rey Dharma del trueno y el rayo. Es mejor recibir un rayo que recibir el impacto de un monstruo. Las venas de la frente del número 95, Oilful, palpitaban. Incluso sin ese idiota que manejaba el aparato para rear cerdos, podría haberlo esquivado. No, tenemos que abrirnos paso a la fuerza y marcharnos de aquí cuanto antes. Kiss of Death ha perdido a 2 compañeros. Probablemente usarán técnicas cegadoras, dijo Yu-Hyun en el canal del equipo. Kuan ya había sacado una tarjeta de reflejo de daño de calidad oro. Yu-Hyun usó una carta de anulación de objetos. Durante la siguiente media hora, ninguna carta de objeto negativa podría afectarla. Por suerte, estaba dispuesta a usar cartas de objetos raros. Durante la retirada, Beso de la Muerte lanzó una carta de control de masas a la persona más cercana, con la intención de que alguien más atrajera la atención de los monstruos. También era de calidad oro, pero desafortunadamente, fue bloqueado por la tarjeta de anulación. Al ver que Yu-Hyun no solo podía correr, sino que corría a una velocidad increíble, Beso de la Muerte casi le hizo polvo los dientes. No tenía tiempo ni oportunidad de atacar de nuevo. El monstruo de las esporas había llegado. Tras haber presenciado personalmente el destino de los jugadores que fueron capturados, en los rostros de todos se reflejó un atisbo de pavor al contemplar estas imágenes. El margen de error era mínimo. Si te atrapaban, por muy gruesa que fuera tu barra de salud o por muy altas que fueran tus estadísticas, morirías. ¿Quién se atrevería a lanzarse al ataque? En ese momento, ocurrió algo aún más aterrador. El guerrero no muerto, que aún no se había fusionado completamente con el monstruo, fue controlado para enviar un mensaje en el canal de la instancia. 5. Máximo poder de combate. Habilidades. Incapacitado durante varias horas. La naturaleza intermitente de los mensajes no se debía a la resistencia del guerrero no muerto, sino a que el monstruo aún no había digerido completamente su cuerpo. Una vez que la conciencia de un jugador desaparecía, aunque su apodo seguía flotando sobre su cabeza, ya no podía abrir la pantalla de luz del sistema. La pantalla luminosa estaba conectada a la conciencia del jugador. La zona segura contaba con un mecanismo de protección. Solo los humanos podían entrar, y los mímicos no. De lo contrario, si esta criatura lograba escapar, los jugadores en la autopista también morirían. Al devorar humanos, adquirió todo de ellos, incluyendo inteligencia y patrones de pensamiento. El objetivo de enviar mensajes por el canal era provocar que los jugadores se mataran entre sí, permitiendo así que los de su propia especie encontraran oportunidades para atacar. Las habilidades de 4 jugadores con objetos de nivel divino fueron desactivadas. ¡Qué oportunidad perfecta! Si se tratara de Yu-Hyun, ella también se arriesgaría desesperadamente. Había demasiados monstruos y Yu-Hyun no podía usar sus armas especiales. El combate cuerpo a cuerpo era demasiado arriesgado, así que solo podía lanzar cartas de defensa una tras otra. Varios monstruos de esporas se abalanzaron sobre ellos y, con un rápido movimiento de sus largos y delgados tentáculos, dispersaron al equipo. Corran primero, cuídense y sobrevivan hasta que termine el silencio, dijo Yu-Hyun, y luego se dio la vuelta y se dirigió hacia el sendero lateral accesible más cercano. Afortunadamente, cuando los 3 equipos se encontraron, ya había
habían llegado al final del pasaje, por lo que no había caminos más adelante que requirieran una tarjeta de trabajo para poder pasar. No tuvo tiempo de mirar el mapa y simplemente corrió hacia donde hubiera menos monstruos. Tras semejante carrera caótica, Yu-Jian y Life is Like a Play terminaron atrapados juntos en un laboratorio de aislamiento. La puerta de acero tenía un cerrojo y estaba hecha de vidrio especial antidisturbios. No debería ser forzada a corto plazo, pero a largo plazo era difícil predecir. La vida es como una obra de teatro y las miradas de Yu-Jian se cruzaron en el aire, y ambos apretaron con fuerza sus cuchillos. Un maestro del veneno quizás no necesite estadísticas de combate, pero sí necesita habilidades. Sin habilidades, Little Whirlwind no era rival para ella en el combate cuerpo a cuerpo. Los ojos de Life is Like a Play se oscurecieron. Ella dudaba, sopesando sus opciones. Los monstruos tardaban un tiempo en devorar a un jugador, el tiempo suficiente para que una persona pudiera marcharse. Si tan solo uno de ellos pudiera sobrevivir, dejarían morir al otro sin dudarlo, ni un instante y por cualquier medio necesario. ¿Adivina si tengo veneno en la mano?, sonrió Yu-Jian. Los monstruos estaban bloqueados afuera, golpeando la puerta y buscando una manera de entrar, pero los dos que estaban dentro parecían no oírlos. La vida es como una obra de teatro, arqueó una ceja. Entonces también puedes adivinar si tengo un as bajo la manga para enfrentarte. Ambos lo hicieron, así que ninguno de los dos hizo ningún movimiento. Entre una lucha mutuamente destructiva o una cooperación cautelosa, incluso un tonto sabría elegir. Yu-Jian sacó una silla de oficina, vio que estaba rota, así que simplemente buscó un lugar limpio, sacó su propia silla de pesca plegable y se sentó. La expresión de Life is Like a Play se congeló. Ella era realmente especial. ¿Qué persona normal entraría en una instancia de 5 estrellas por encima de su nivel y traería un taburete? La vida es como una obra de teatro. Se subió directamente a un estante de equipos derrumbado y se sentó en una mesa. Yu-Jian estaba bajo el efecto negativo de silencio, pero la mejora de estado de recuperación rápida del cristal de nivel divino en su cuerpo no se vería afectada. ¿Quieres charlar? El rostro de Life is Like a Play no mostraba emoción alguna. Su cuerpo permanecía en estado de alerta, listo para el combate. Incluso sentada allí, su aura y su sensación de poder eran muy fuertes. ¿Cuánto tiempo crees que podrá resistir este lugar? Yu-Jian cruzó los brazos, apoyando el tobillo derecho sobre el izquierdo, dando la impresión de haberse rendido, pero en realidad, toda su atención estaba puesta en los movimientos, dentro y fuera del laboratorio de aislamiento. No soy un embaucador, no puedo hacer deducciones. Tal vez una hora, tal vez varias horas. Si tenemos suerte, podría durar un tiempo. La puerta y el cristal eran robustos, pero las criaturas del exterior eran monstruos inteligentes. Yu-Jian calculó que sería difícil resistir hasta que sus habilidades se desbloquearan. No lo dijo porque temía que Life is Like a Play descubriera cuánto tiempo había guardado silencio. Si el estado de silencio de Life is Like a Play durara menos que el de ella, estaría en peligro. Yu-Jian abrió la pantalla de luz para comprobar la posición de sus compañeros. El hermano y la hermana Lan, que usaban cuchillos de cocina, estaban juntos, y los 3 restantes también. ¿Cómo están todos?, preguntó Yu-Jian. Cucaracha inocente ardiente. Acabamos de encontrar 2 botellas de productos químicos corrosivos que nos darán una oportunidad de escapar. Por ahora estamos a salvo. Parece ser una sala de archivos. El equipo de Paraguas Azul está cerca. También los persiguen monstruos y gritan. 2 compañeros de Life is Like a Play subieron al piso de arriba. Hay muchos monstruos persiguiéndolos, y según el mapa, es aún más peligroso allí. No hubo respuesta por parte de Shih-Tzu. Yu-Jian esperó pacientemente. Unos minutos después, envió un mensaje de voz. Nos encontramos con el equipo de Gatling del vuelo 020. Tu salud ha empeorado. El líder del equipo podía ver el estado de todos los miembros. Yu-Jian estaba preocupada, pero no lo demostró. No había olvidado que Life is Like a Play estaba justo a su lado. Eran, por un tiempo, como saltamontes atados a la misma cuerda, y no podía permitir que un extraño viera la situación interna de su equipo. Shih-Tzu continuó. Está bien, no fue causado por un monstruo. Hemos entrado en una sala de conferencias para descansar un rato.
Gatling sigue cerca. Alguien de su equipo se comporta de forma extraña. Recibido. Estoy con Life is Like a Play y actualmente estoy a salvo. Es un buen momento para averiguar dónde está la sala de control. Este capítulo ha sido actualizado. Capítulo 459. La dificultad de un juego de 5 estrellas 17. Yu-Jian repasó el mapa varias veces, recordando las zonas por las que había pasado durante el camino. Mediante un proceso de eliminación y conjeturas, casi logró delimitar el alcance general del área de control central. La zona segura también debería existir. De lo contrario, los monstruos que poseen los recuerdos del personal habrían irrumpido en el área de control central hace mucho tiempo. Yu-Jian marcó el mapa y lo compartió con el equipo. Encontrar cosas en un mapa relativamente cerrado no era difícil. Lo difícil era el proceso de búsqueda, ya que nadie podía llegar hasta allí por el momento. Estos monstruos sabían perfectamente dónde estaba el área de control central y no les permitirían entrar libremente bajo ningún concepto. Yu-Jian se frotó los ojos secos y con picazón y tomó una pastilla para recuperarse. Su recuperación fue rápida, pero no se atrevió a arriesgarse contra las cartas ganadoras de Life is Like a Play. Las habilidades del jugador se mostraban como iconos en la pantalla luminosa y se activaban con el pensamiento al usarlas. Las armas que requerían habilidad y ciertas habilidades con barras de lanzamiento podían detectarse en el momento en que se usaban, siempre y cuando se observaran atentamente los movimientos del oponente. La velocidad de reacción de los expertos era otro asunto. Life is Like a Play también tenía una habilidad de saqueo, y la función de su objeto de nivel divino seguía siendo un misterio. Yu-Jian no estaba seguro de si el efecto del logro perro come perro podría resistir un objeto de nivel divino. El tiempo transcurría poco a poco. Habían pasado 10 horas completas y ya era el segundo día del tiempo de instancia, pero los dos seguían atrapados en el laboratorio de aislamiento. Ninguno de los dos se atrevía a descansar. Este pequeño laboratorio de aislamiento, que tenía una sola salida, ya había sido registrado varias veces. Aparte de algunos equipos experimentales inservibles, no había nada más. El pestillo de la puerta se aflojaba poco a poco, y los monstruos habían abierto grietas en el cristal antidisturbios. Incluso con los objetos que usaban, no aguantarían mucho más. Lo aterrador era que la habilidad de silencio del monstruo Fate Sinking podía usarse de nuevo después de su tiempo de reutilización, y nadie sabía dónde estaba. También estaba el monstruo guerrero no muerto. Este podía embestir. Cuanto mayor fuera el ataque en su estado activado, mayor sería la duración de su bloqueo de salud. Además, poseía un arma especial, una masa, que podía aumentar el peso del objetivo y ralentizar su velocidad de movimiento, a la vez que podía transformarse en una forma de ataque. Estos dos monstruos completamente evolucionados, más el posible imitador en el equipo 020. Combinar las habilidades del jugador con la naturaleza invencible de los monstruos, solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza. Durante las últimas 10 horas, Yu-Jian y Life is Like a Play intercambiaron varios ataques verbales y psicológicos, sin que ninguno lograra imponerse. Incluso intercalaron algunos comentarios casuales en el conflicto. Los recursos son limitados. ¿Qué tiene de malo acaparar los recursos? En el apocalipsis, la fuerza hace el derecho. Moralidad. Se burló Life is Like a Play. Quiero estar en la cima, tener una fuerza que todos admiren. El proceso no importa. Si fueras un ladrón, tomarías la misma decisión. Yu-Jian se mostró evasiva. También quería sobrevivir y ser fuerte. A quien quiera que se interpusiera en su camino, lo derrotaría. Están a punto de entrar. ¿Se ha levantado tu estatus de silencio? Yu-Jian volvió a tomar su arma. No sabía qué estaba pensando Life is Like a Play, pero en apariencia, se mostraba tan serena como un perro viejo mientras su mente divagaba, incapaz de dar con un método infalible después de pensar durante mucho tiempo. Estas cosas realmente no tenían puntos débiles. Sin embargo, para los jugadores fusionados con monstruos, vaciar su barra de salud una sola vez podía eliminar las habilidades de jugador que poseían y devolverlos a su forma original. Los monstruos de esporas eran mucho más débiles que los mímicos que llevaban apodos de jugador. El problema era que eran difíciles de combatir y demasiado peligrosos.
Lo mejor era eliminarlos de un solo golpe y no darles oportunidad de contraatacar. ¿Y tú? Light Fizzly Appley levantó los párpados. Ella tampoco dejaría que Yu-Jian viera su propio estatus. Solo soy una maestra del veneno débil, no soy buena en el combate cuerpo a cuerpo. Yu-Jian extendió las manos. ¿Qué tal si unimos fuerzas para abrirnos paso a la fuerza? No se percibía emoción alguna en la voz de Light Fizzly Appley, lo que hacía imposible saber si estaba cooperando sinceramente o si planeaba traicionar a Yu-Jian. Pensé que estarías más interesada en saber cuál de nosotras tiene más posibilidades de escapar, señaló Yu-Jian, revelando el verdadero cálculo que guardaba en su corazón. Sería difícil para ambos retirarse ilesos. Sería más fácil marcharse pasando por encima del otro. La vida es como una obra de teatro, tenía altas estadísticas de poder de combate. Siempre que encontrara una oportunidad, podía abrirse paso a la fuerza. Yu-Jian aún conservaba una tarjeta de invencibilidad de 5 segundos en el fondo de su maletero, además de una tarjeta de aumento de velocidad. Si traicionó a Light Fizzly Appley a mitad de su colaboración, tenía la misma confianza en poder huir. Ninguno de los dos era tonto. Y jamás permitirían que algo así sucediera. Si tenían que dividir su atención para vigilar al otro, no podrían concentrarse en defenderse de los monstruos. Incluso cuando ya no pudieran resistir más, elegirían su propia vida antes que la muerte del otro. Antes de que los monstruos pudieran entrar, Yu-Jian echó un vistazo a la posición y el estado de sus compañeros de equipo. Del lado de Shih-Tzu, 3 personas tenían poca salud y sus barras de vida seguían fluctuando. Probablemente se toparon con el equipo 0-20 y comenzaron a pelear. Shih-Tzu no tenía ninguna habilidad. 3 personajes débiles lo pasarían mal contra Gatling, que ocupaba el puesto 12 en la clasificación. Kitchen Knifebro tenía una habilidad defensiva llamada Barril de Hierro, que podía otorgar inmunidad a todo daño negativo durante un corto tiempo mientras atraía la atención de los monstruos circundantes. Pero lo silenciaron. Él y la hermana Lang solo pudieron seguir escondiéndose en la sala de archivos. Allí solo había una puerta, con 4 lados de muros antidisturbios de acero. Si a eso le sumamos las cartas de objetos, no sería fácil para los monstruos entrar. La desventaja era que, con el tiempo, se quedarían sin oxígeno. Todos se encontraban en una situación peligrosa y no pudieron acudir en su ayuda. Disponer de una armadura específica para cada clase podría bloquear ligeramente el parasitismo de los monstruos. Pero frente a tantos monstruos, no bastaba con dejarlos sobrevivir. No hay otra opción. Solo podemos luchar para salir de esta. Si sobrevivimos o no depende de nuestra fuerza y suerte. Yu-Jian observó las grietas que se expandían gradualmente en el muro de defensa de objetos, y luego volvió a mirar Light Fizzly Appley. Tú también tienes un objeto de resurrección, ¿verdad? Como imaginaba, tú también tienes uno. Light Fizzly Appley no se sorprendió. Incluso con un objeto de resurrección, si morían, sus objetos de nivel divino desaparecerían. El nivel de angustia que esto provocaba no era muy diferente al de ser asesinado. Yu-Jian bebió una poción de gran poder y sacó un cóctel molotov envenenado. No digas que no te lo advertí. Toma una pastilla de desintoxicación intermedia por adelantado. Si no tienes una, puedes comprármela por 1000 monedas de cristal cada una. La vida es como una obra de teatro. Estaba tan enfadada que se echó a reír. Cambiaste de profesión y ahora eres una bandida. Lanzar veneno y luego vender antídotos carísimos. Nada mal, pequeña Torbellino. La venta de medicamentos era real, pero el objetivo principal era averiguar si tenía pastillas desintoxicantes en la mano. No te preocupes. No puedo decir lo mismo de otros medicamentos, pero he acumulado un frasco grande de pastillas desintoxicantes. 99 en total. Light Fizzly Appley esbozó una mueca. Ella mentía. Además, estaba bien preparada con otros medicamentos. Si la situación llegara a ese extremo, el peor escenario posible sería atrapar a las compañeras de equipo de Yu-Jian y amenazarla. A menos que sea el último recurso, no te traicionaré. Espero que pienses igual, de lo contrario, ninguno de los dos vivirá. Yu-Jian sonreía, pero su mirada era fría. Ninguno de los dos se creía eso de que nadie se quede atrás, así que era mejor ser directos. La vida es como una obra de teatro.
Giró la muñeca, con la hoja hacia afuera, preparándose para enfrentarse al enemigo. Cuando llegue ese momento, la vida y la muerte estarán en manos del destino. Cada uno con sus propias fuerzas. Si Pequeña Torbellino no podía luchar, sin dudarlo la enviaría a la muerte para poder escapar. Era mejor que seguir viva y ser devorada por monstruos. Yu-Jian pensaba lo mismo. Podrían cooperar, pero jamás volverían a ayudarse mutuamente. Tiempo de eliminación del estado de silencio. 6 horas. Yu-Jian se equipó con todos los objetos y armaduras que pudo usar. Desde fuera de la puerta metálica resonaban violentos temblores. Tanto el cristal antidisturbios como el muro de protección translúcido emitieron un crujido al mismo tiempo. Chocar. El muro defensivo se desmoronó y pequeños fragmentos de vidrio se estrellaron contra la habitación. Yu-Jian arrojó el cóctel Molotov envenenado y se escondió rápidamente debajo de una mesa cerca de la salida. Capítulo 460. El beso de la muerte. Los cristales rotos no podían penetrar el exclusivo equipo de defensa de calidad oro. El objetivo de Yu-Jian era atraer a los monstruos y crear espacio para maniobrar. Un trozo entero de cristal antiexplosivo especializado se había hecho añicos, lo que brindó una oportunidad perfecta para saltar a través de él. La zona experimental se construyó con materiales ignífugos, por lo que los cócteles Molotov no duraron mucho y no pudieron dañar al monstruo de esporas, ganando solo unos segundos. Por otro lado, Light Fizzly-Kea-Play se subió a un armario y saltó, atravesando a 3 monstruos de un solo tajo. Yu-Jian maniobraba frenéticamente en el espacio limitado. Al carecer del alto ataque y defensa de Light Fizzly-Kea-Play, solo podía aprovechar las oportunidades para apuñalar a izquierda y derecha antes de retroceder inmediatamente, para luego sacar una espada creciente del dragón verde que se parecía al arma un corte noningentésimo 99 y cortarles los tentáculos. Era un arma de uso general. Lucía llamativa y poderosa, pero su poder de ataque no era realmente alto. Simplemente tenía una probabilidad de golpe crítico del 10% y un efecto perforador de armadura. Era de calidad púrpura y consumía muchísima resistencia. Yu-Jian lo compró en la plataforma de negociación porque el precio le pareció bueno. La boca de Light Fizzly-Kea-Play se contrajo al verla portando una espada tan enorme que destellaba con luz dorada. De hecho, había logrado hacerse con un arma de aspecto tan llamativo. Yu-Jian blandió su gran espada en todas direcciones, repeliendo a los monstruos que se acercaban a ella. Tenía un aspecto intimidante, pero un vistazo a los daños reveló que no eran nada especial. Después de todo, no era un arma que aumentara el ataque y su calidad no era alta. Yu-Jian no tuvo más remedio que usar esta espada perforadora de armadura que drenaba la resistencia contra el monstruo de esporas. No disponía de un arma con un alcance de ataque más adecuado, y las armas realmente buenas no circulaban en el mercado. De todos modos, Yu-Jian no esperaba agotar las barras de salud del monstruo de esporas. Era inútil mientras pudiera ganar tiempo y mantenerse con vida. Si matabas a uno, un grupo se abalanzaba inmediatamente sobre él. Incluso los muertos podían resucitar. Ninguno de los dos tenía habilidades activas, por lo que tuvieron que depender completamente de su perseverancia. Yu-Jian sujetó con ambas manos el mango extra largo de la gran espada, atacando en todas direcciones para despejar su entorno inmediato. Cuando su resistencia disminuía, la recuperaba con una píldora de recuperación. Gracias a la rápida capacidad de recuperación del cristal de grado divino, era prácticamente una diosa de la guerra de la gran espada. No hacía falta mencionar lo fuerte que era Light Fizzly-Kea-Play en el combate cuerpo a cuerpo. Con su sable cortahuesos, un golpe crítico cada 3 golpes podía vaciar la barra de salud de un monstruo. Su desventaja radicaba en el corto alcance del sable cortahuesos. Los ataques a un solo objetivo no ofrecían ninguna ventaja cuando estaba rodeada. Fue únicamente porque Light Fizzly-Kea-Play era tan poderosa. Cualquiera un poco más débil no habría podido resistir. Los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, resistieron con valentía a los monstruos.
Las paredes, antes limpias, pronto quedaron salpicadas con la sangre rosada de los monstruos. Su sangre también estaba viva, una sustancia parecida a un hongo que se retorcía para encontrar el cuerpo principal y reunirse con él. Sin embargo, esta sangre carecía de la energía suficiente para desarrollar el tejido de granulación y los tentáculos necesarios para atacar a los jugadores. De esta forma, resistieron durante media hora. El número de monstruos en el laboratorio de aislamiento siguió aumentando, y su espacio para moverse se redujo cada vez más. La vida es como una obra de teatro, con una tarjeta de inmunidad de calidad oro, preparándose para salir disparada. Yu-Jian sacó una carta de inmovilización de grupo de monstruos, y se colocó un escudo protector de color púrpura. Guardó la gran espada y saltó por la ventana. Había que guardar la alabarda. De lo contrario, sería vergonzoso que se atascara entre las paredes y ella no pudiera pasar. El precio de las tarjetas de escudo protector de calidad púrpura había subido a 700 monedas de cristal después de que se emitiera la misión de instancia, pero aquí, solo duró 3 segundos, e incluso eso fue a pesar de que Yu-Jian lanzó primero un cóctel molotov venenoso para despejar el camino. Fuera de este laboratorio de aislamiento había un pasillo, seguido de una amplia zona de descanso con capacidad para 20 o 30 personas. En ese momento, había monstruos por todas partes, e incluso más en las salidas de emergencia y en el piso de abajo. La zona de control central estaba en la parte más baja, por eso estaban bloqueando el centro para detener a los jugadores. La voz de Shiksu resonó de repente en el chat del equipo. El del equipo 020 que se convirtió en un monstruo también es un asesino llamado Anju. ¡Cuidado! Hace mucho que no aparece por nuestro lado. La expresión de Yu-Jian cambió ligeramente al divisar una silueta humana que se abría paso entre la multitud de monstruos abstractos que tenía delante. Ya está aquí. Es probable que los dos del equipo del beso de la muerte se dirijan hacia ti. Cucaracha inocente ardiente. Informe. El guerrero no muerto fue en busca de Play Shadow. Antes de que ella y Bro, el del cuchillo de cocina, se escondieran en los archivos, habían colocado un dispositivo de detección en el exterior. Solo queda Fate Sinking. No tiene habilidades, así que no se apresuren a matarlo si se lo encuentran. Lo más importante es protegerse. En cuanto me libere, iré a ayudarlos lo antes posible. Justo cuando Yu-Jian terminó de hablar, la silueta humana que tenía ante sus ojos desapareció, y un ataque de la persona que sostenía una daga Yu-Chan llegó repentinamente desde atrás. El monstruo de esporas que estaba al frente también coordinó sus ataques. Si los puntos de vida de un jugador están por encima del 50% y la durabilidad de su armadura exclusiva está por debajo del 60%, los monstruos no pueden parasitarlo. Yu-Jian recibió un golpe directo de Monster Anju. Su guante defensivo izquierdo se hizo añicos, el escudo de su barra de salud se destruyó y sus puntos de vida disminuyeron en 30. Yu-Jian alzó la mano derecha y le clavó la bayoneta con precisión y sin piedad en el cuello. Incluso sin habilidades, la bayoneta de Yu-Jian podía aplicar desventajas, debilidad y golpes críticos. Un asesino monstruoso, ¿eh? Veamos cómo se desempeña una vez que se aplique la debilidad. Monstruo Anju HP-40. La vida es como una obra de teatro, seguida de un tajo por la espalda que casi le arranca la cabeza. Ah, tú, ¿cómo te atreves? Rugió el monstruo. Debido a que su cabeza estaba muy dañada, su voz sonaba como un fuelle roto. Este era el cuerpo perfecto que tanto se había esforzado por conseguir. Mientras lograra detener a esa gente y hacer fracasar la misión, podía irse. Yu-Jian anticipó la predicción del monstruo, bloqueando su siguiente ataque medio segundo antes. Ya veremos si me atrevo. Anteriormente, ella y Life is Like a Play habían expuesto una oportunidad tan grande solo para darle la posibilidad de acercarse y así poder terminarla. Tras eliminar la mayor amenaza, Yu-Jian y Life is Like a Play intentaron varias veces llegar a la salida de incendios con todas sus fuerzas, solo para encontrarla ocupada por monstruos, y se vieron obligados a retirarse. A Yu-Jian aún le faltaban 1,5 horas para desbloquear sus habilidades. Fragmentos de monstruos yacían esparcidos por el suelo.
Eran implacables, dispuestos a pagar cualquier precio para apoderarse de los cuerpos de los jugadores. Yu-Gi-Oh y Life is Like a Play estaban llegando gradualmente a sus límites. Usaban cartas de objetos una tras otra, y cuando se miraban, veían intenciones asesinas en los ojos del otro. Ya era impresionante que hubieran aguantado tanto tiempo, sin empujarse unos a otros hasta la muerte. Los mensajes llegaban desde los canales del equipo y de la instancia. Los miembros de ambos bandos se debatían entre la vida y la muerte. Kuan, el rey Dharma del trueno y el relámpago, y Shiksu tenían muy pocos puntos de vida. El cuchillo de cocina Bro tenía la intención de ayudarlos, pero fue bloqueado por monstruos y no pudo pasar. Por parte de Life is Like a Play, Shadow había escapado temporalmente de la persecución del monstruo ondeado Arrior, pero otro jugador solitario estaba atrapado cerca. Si llegaban rápido, aún podrían salvarlo. Si se demoraban, morirían sin remedio. Aún no hemos llegado a ese punto. Retrocedamos primero. Hay otro camino a las 3 en punto, siempre y cuando cooperen, propuso Yu-Gi-Oh, ofreciendo así la solución relativamente óptima. Si Life is Like a Play cooperaba, aún tenían una oportunidad. De lo contrario, ella atacaría para matar mientras las habilidades de Life is Like a Play aún estuvieran bloqueadas. De acuerdo. Será mejor que no intentes hacer trampas, advirtió Life is Like a Play. Dada su personalidad, normalmente nunca cooperaría con nadie, los demás solo cooperaban con ella, pero realmente no tenía otra opción. Con la plena cooperación de Life is Like a Play, Yu-Gi-Oh concentró su mente, utilizando las cartas de objetos de muro de aire y las cartas de objetos de control en los momentos más precisos. Finalmente, Ope apareció en el callejón sin salida, y aún guardaba un as bajo la manga. Todavía no había usado su carta de invencibilidad. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.